Bueno, en el anterior video tratamos la estructura básica semántica de HTML5, etiquetas definidas o contenedores definidos para el encabezado de la página, todas las barras de navegaciones, contenido principal, enlaces externos, publicidad o información relacionada indirectamente y el pie de página de nuestro proyecto. Luego subimos un video relacionado con cómo enlazar una hoja de estilos a nuestro proyecto HTML, a nuestro proyecto web o a un archivo HTML. Recuerden que las hojas de estilos las vamos a utilizar para maquillar nuestro proyecto, para ponerlo bonito. Y no solo para eso, no solamente se van a definir colores, tamaños de textos o algunas animaciones, sino que también posiciones y tamaños de los elementos o cajas que vamos a utilizar para mostrar contenido, a lo que se conoce como maquetación HTML, que sería el primer paso a dar antes de iniciar un proyecto web. Si buscamos en internet maquetación o maqueta HTML5, notaremos que la mayoría nos va a mostrar la estructura de una página sin contenido, solamente la estructura, las cajas que se van a utilizar para mostrar el contenido y cómo ese contenido va a estar ordenado en una pantalla. Y notamos también que la mayoría de las maquetas van a utilizar términos que ya tenemos en nuestra estructura básica semántica de HTML: el encabezado, barra de navegación, cuerpo principal, enlaces externos y el pie de página. Miren esta maquetación, cómo está pensada esta página: una barra para el encabezado, una barra para la navegación, contenido relacionado a la izquierda y a la derecha, y en el centro el contenido principal, y finaliza con un pie de página. A eso se le llama maquetación. Preparar el boceto inicial de nuestro proyecto, y es lo primero que se debe hacer en todo proyecto, sea para dispositivos móviles o para computadores de mesa y portátiles. Es el primer paso a dar. Cuando nosotros ya hemos definido cómo queremos mostrar cada elemento que se va a ver en pantalla, interfaz de usuario y experiencia de navegación o recorrido que se debe hacer para mostrar cada uno de los contenidos, es que luego pasamos a la implementación del código. Los invito a leer un poco sobre UX y UI, diseño UI y diseño UX, que los va a ayudar a entender un poco sobre diseño para el mundo digital, pensado siempre en el usuario final. Ahora, después de definir esa maqueta inicial, ya sea en papel o en alguna herramienta como PowerPoint y cualquier otra que se le pueda ocurrir, o que le facilite el trabajo de realizar este boceto inicial, que puede ser en un tablero, entonces vamos a empezar primero con eso. Y en esta ocasión, aunque existen muchas metodologías y formas de hacerlo, vamos a implementar los elementos flotantes. En otro video explicaremos entonces los elementos Flexbox, los elementos Grid y otros existentes. Nos venimos al código y vamos a empezar con lo básico: mostrar esto en pantalla. Las hojas de estilos, miren que se crearon en el video pasado, pero todavía no las estamos utilizando. Vamos con lo básico. Voy a buscar la carpeta del proyecto y abrir el archivo HTML, aunque pueden instalar algo llamado Lightsaber, que les permite visualizar en tiempo real cada uno de los cambios que se van implementando en el proyecto. Ya yo lo tengo instalado, pero para que ustedes lo puedan instalar, pueden venir acá en la parte de extensiones, este icono que aparece de este lado, ir aquí a buscar extensiones nuevas y escribir Lightsaber y pueden instalarlo. Sería este. No me sale la opción de instalar porque ya la he instalado anteriormente. Usted la instala, muy seguramente les tocaría cerrar el programa y volverlo a abrir, y luego les va a aparecer en la parte inferior esta opción que dice: en caso de que no quieran instalarlo o aún no estén muy seguros, pueden ir a la carpeta donde tienen su proyecto, y ahí tengo el índice, que es este que se visualiza acá, el índice. Doble clic y ya lo estoy visualizando. ¿Qué veo en pantalla? Absolutamente nada. No se está mostrando nada porque tengo las cajas
o contenedores iniciales pero están vacíos. Vamos a agregarles algo. Por ejemplo, en el encabezado, voy a decirle acá va el encabezado. Control S, y cuando vengo acá y actualizo, me va a mostrar ese título. Voy a aumentar el zoom. Dice acá va el encabezado. Este sería el menú de navegación. Control S, actualizo el menú de navegación. Contenido principal. Control S, enlaces relacionados y el pie de página. Actualizo y ahí está cada uno de los elementos. Notarán que se están ubicando uno debajo del otro. Miren, uno debajo del otro en una columna. Esto se debe a que cada una de las etiquetas son consideradas etiquetas de bloque, y como todo bloque va uno puesto encima del otro. Son etiquetas de bloque, siempre va a quedar una encima de la otra. Es muy diferente a escribir lo mismo de esta forma. Miren, voy a utilizar una etiqueta llamada HR, que lo único que hace es crear una línea en mi documento. Actualizo y miren que ha creado una línea. Y ahora miren, para diferenciar esta parte que tiene contenedores y esta parte que no tiene contenedores. Listo, he copiado y pegado, guardo y notarán lo siguiente. Actualizo y miren que acá está posicionado uno al lado del otro, que por defecto es lo que hace HTML con aquellos textos o elementos que no están dentro de una etiqueta. Aunque también existen etiquetas en línea. Son los dos tipos de etiquetas o contenedores que existen. Etiquetas en línea, que va a ser que lo que va a hacer es colocar contenido uno al lado del otro, o cajas una al lado de la otra. Hay que tratar a cada una de estas etiquetas como cajas, que pueden contener textos, imágenes, videos, formularios y muchos elementos. Entre esos elementos también pueden contener otras cajas. Voy a borrar esto y me quedo solamente con las cajas. Actualizo y ahí está. Ahora, ¿qué espacio está ocupando cada una de esas cajas por defecto? Está ocupando el 100% del ancho de la ventana, todo el ancho de la ventana. ¿Y cómo lo podemos verificar? Vamos a colocarle un color de fondo. Por defecto tiene el mismo color de fondo del navegador, pero si voy a la hoja de estilos y quiero agregar directamente un color de fondo a cada una de las cajas o contenedores o etiquetas individualmente, hay muchas formas de dar estilos. Pero en esta ocasión vamos a utilizar, voy a poner esto más grande y ocultar esto un momento. En esta ocasión vamos a implementar estilos que afectan directamente a la caja o a las etiquetas. Por ejemplo, solamente vamos a agregarle estilos al encabezado. Y para eso utilizamos la misma etiqueta. Le decimos acá a la hoja de estilos que a todas las etiquetas de encabezado, header, les agregue un color de fondo. ¿Y cómo hacemos eso? Abrimos llave, automáticamente se cierra y entre las llaves escribimos la palabra background color, o la seleccionamos, indicando que vamos a agregar un color de fondo. Automáticamente este programa me muestra una serie de colores que yo puedo seleccionar o escribir estos códigos, pero en esta ocasión voy a seleccionar uno, el color negro. Le doy control S para guardar. Recuerden que ya esta hoja de estilos o estos estilos están enlazados con el HTML en esta parte superior. Y listo, le estoy diciendo que le agregue un color de fondo a la etiqueta caja de encabezado, que sería esta. Vengo a la página, actualizo y miren, le acabo de agregar un color de fondo. Y ahí noto cuál es el espacio que ocupa esa caja. En realidad, no se preocupen, no se ha borrado el contenido. Solamente que el texto es de color negro y el fondo también es negro, por eso se pierde. Pero miren que si lo selecciono, ahí está. Vengo acá y voy a poner el texto de color blanco. Para cambiar el color del texto solamente se utiliza la palabra color. Color, dos puntos, y escogen el color que ustedes desean. O lo escriben en inglés, por ejemplo, blanco. Texto de color blanco. Guardo, control S, voy a la página
actualizo y ahí está. Acá va el encabezado. Estas serían formas para visualizar cuál es el espacio que está ocupando cada una de las cajas. O también puedo diferenciarlas o observar el contenido o el espacio que ocupa agregándole bordes. Por ejemplo, a la barra de navegación le voy a agregar, miren, abro llaves, un borde o un estilo de borde. Miren, busco estilo de borde, borde estilo y hay varios. Tenemos Dasher y miren que le va a agregar unos bordes de líneas continuas. Tenemos otros estilos como Dotted, actualizo y ahora son puntos continuos. Doble, control S, actualizo y veo que son unas líneas dobles. Sólido y agrego una línea sólida. Si yo quiero agregar un estilo como este, línea sólida, a los demás elementos, al contenido principal, enlaces relacionados y al pie de página, no es necesario que yo lo haga uno a uno. Por ejemplo, voy a hacerlo uno a uno. Contenido principal, border, sólido, aside, border, sólido y el footer o pie de página, borde sólido. Si yo actualizo, miren que ya estoy identificando cuál es el espacio que ocupa cada uno de los contenedores. Y todo lo que yo agregue en ese contenedor, por ejemplo el contenido principal, voy a bajar esto, contenido principal, todo lo que yo agregue entre esas dos etiquetas se va a mostrar en pantalla. Y va a ocupar todo el ancho de esa etiqueta. Miren, todo el ancho, y cuando ocupe todo el ancho seguirá bajando hasta completar y mostrar todo el contenido. También note que en la caja se está ampliando según el contenido. Miren que cuando tiene contenido, él va aumentando de tamaño para que el contenido quepa o esté dentro de la caja. Y si agrego más cosas, él va a ir aumentando su alto. El alto va aumentando, pero el ancho continúa igual. Ellas tienen la capacidad, cada una de las cajas o los contenedores tienen la capacidad de aumentar el alto dependiendo del contenido. Y por defecto tiene un ancho que ocupa todo el espacio de la ventana. Miren, y se va a acomodar a los diferentes tamaños de la ventana. Se va a encoger o aumentar dependiendo en qué ventana o en qué pantalla se esté mostrando. Voy a borrar esto. Miren que le hemos puesto borde sólido a cada uno de los contenedores. Ahí está. Pero se nos creció un poquito el código. Si estos estilos los voy a implementar a varias etiquetas o todas las etiquetas van a tener el mismo estilo, no es necesario que los repita. Yo puedo hacer o asignar estilos grupales. Si yo sé que todas las etiquetas van a utilizar un borde sólido, yo puedo hacer esto. A la navegación, coma, al contenedor my, coma, a la site, coma, lo voy separando por coma, y al footer, control S, asignales borde con estilo sólido. Y esto ya lo puedo borrar. No es necesario hacerlo uno a uno. Creo un grupo separado por coma y le asigno estilos para que afecten a todo el grupo o se le aplique a todas las etiquetas que voy nombrando acá. Si vengo y actualizo, miren que el resultado es igual. Si yo llego a quitar, por ejemplo, al footer, lo quito de aquí de este grupo, miren que automáticamente le quitaría ese estilo. Pues para nuestro boceto inicial voy a utilizarlo o a diferenciar cada contenedor con un color diferente. Ya entonces le definí un color de fondo para el encabezado. De estos colores en realidad se dan momentáneamente para diferenciar u observar qué espacio ocupa cada caja en pantalla. A este le voy a dar un color de fondo azul, blue, control S. Al contenido principal o a la caja principal le voy a dar un color, background color, agua marina. Y al pie de página, me falta la side, a la side un color de fondo naranja, y al footer un color de fondo background color también negro, black. Control S, vengo acá y ahí está. Voy a darle a este que tiene fondo negro, que la letra, color de la letra sea blanco. Actualizo y ahí está. Entonces ya tengo los espacios necesarios o las cajas necesarias para mostrar mi proyecto web. Pero así, miren que todavía no está bien estructurado.
Vamos a ver algunos términos primero antes de pasar acá a la maquetación. La mayoría de las veces para crear la maquetación lo primero que debemos hacer es agregar un color de fondo para poder visualizar en pantalla qué espacio ocupa. Y luego cuando se le vaya a agregar el contenido podemos quitar esos colores de fondo y ya saber o identificar cuál es el espacio que le hemos dado a cada caja o a cada contenedor. Veamos a ver qué podemos implementar ahora. La palabra width o ancho en inglés. El ancho lo podemos definir en píxeles, por ejemplo 500 píxeles. Actualizo, voy a disminuir un poquito el zoom y miren que ahora el encabezado ya no mide el 100% del ancho de la ventana, no ocupa todo el ancho, sino que tiene una medida de 500 píxeles. En su tamaño real se vería así. Miren, no ocupa todo el ancho de la ventana. Y así yo puedo controlar qué ancho puede tener cada una de las cajas con la palabra width. Y puedo darle los píxeles que yo deseo. Miren, este mide 100 píxeles. A este le voy a dar un ancho de 200 píxeles. Vengo acá, actualizo y ya tiene 200 píxeles. A este 300 píxeles, a side, ancho de 300 píxeles y el footer un ancho de 400 píxeles. Y miren que ya yo puedo definir el ancho que puede tener cada uno de los contenedores o cada una de las cajas. También puedo definir un alto, que sería el ancho de la caja. Miren, 500 píxeles tiene este encabezado, y si quiero que sea un poco más alto, con la palabra 8 para definir un alto, y puedo dárselo en píxeles, 100 píxeles, actualizo y miren que ahora tiene un ancho de 100 píxeles, aumenta su alto, en realidad no ancho, ancho y alto de la caja, y se mide en píxeles, una unidad de medida para las pantallas digitales, como centímetros, metros. Voy a dejarlo en 80 píxeles, no muy ancho. El menú de navegación también le voy a dar 8. Miren que el menú de navegación automáticamente, dependiendo del contenido, voy acá otra vez al HTML, menú de navegación, dependiendo del contenido. Miren, voy a bajar, esto no afecta en nada, si yo lo bajo y lo dejo de esta forma, miren que actualizo y no afecta en nada, se muestra de la misma forma. Pero si llego a meter más contenido, como es una caja pequeña y ya tiene un ancho, voy a guardar, control S, voy a borrar esto que no lo terminé. Miren como la caja de navegación ya tiene un ancho definido de 100 píxeles, él no puede crecer, tiene que respetar esta regla que se le ha dado acá, no puede aumentar su ancho. Pero como no le he dado un alto, no le he definido un alto y le agrego más contenido, actualizo y miren que él sí puede crecer de forma vertical. El alto puede crecer porque no lo he definido. Él se va a acomodar automáticamente a su contenido. El contenido o lo que tenga dentro va a definir el tamaño del alto. Pero si yo le llego a añadir una regla de estilos, por ejemplo, que le digo que sea de 200 píxeles, voy a ponerlo más pequeño, 50 píxeles, y vengo acá a la barra de navegación, menú de navegación y actualizo. Miren que el contenido sobrepasa, no cabe y la caja no crece más de esta regla que le he dado. Puedo agregar más contenido, pero aún así, mira, menú de navegación, pero aún así no va a seguir creciendo este contenedor, siempre va a ocupar ese espacio. Cuando yo le defino un alto, se lo llego a quitar y guardo y actualizo, miren que ahora sí se acomoda al contenido. Entonces ya podemos definir altos y anchos. Voy a jugar un poco con lo que ya se explicó para entenderlo mucho mejor. Voy a asignarle a todas las etiquetas el mismo valor de ancho y alto. Le digo que al encabezado, a la navegación, al main, a side y al footer tengan el mismo ancho. Miren que se lo borré acá individualmente a cada uno. Me faltó borrarle a este
y voy a borrarle el ancho del footer para definirlo de forma grupal acá, que todos ellos tengan un ancho de 500 píxeles y tengan un alto de 200 píxeles. Actualizo y ahora sí cada uno tiene el mismo ancho y el mismo alto. Me faltó este de color azul, el contenido principal. Miren que acá, bueno, miren, aprovecho este error. Aquí le definí o se le ha definido que tenga un ancho de 500 píxeles cada una de estas etiquetas o estas cajas. Y aquí está el main. Inicia con un ancho de 500 píxeles y sigue su recorrido con ese ancho y va a continuar con ese ancho, si no se le cambia posteriormente. Miren que dependiendo del orden, primero se define acá y luego más adelante se da cuenta que se cambia. Por lo tanto, miren que acá, aunque se le definió acá primero 500 píxeles, más adelante se le cambia por 200 píxeles de ancho. Voy a borrar este, control S, y miren, ahora sí, todos tienen el mismo ancho. Voy a ponerlo un poquito, es más, voy a ponerlo un poco más pequeño, 300 píxeles y 100 píxeles. Actualizo, actualizo y ahí está, cada uno de los contenedores. Entonces, toda regla de estilos que yo le aplique a un conjunto va a afectar a cada una de las etiquetas que se coloque acá en la parte superior. Se había mencionado que cada una de esas cajas son bloques en realidad, o el programa lo reconoce como bloques. Si yo quiero que cada uno de los bloques se ubique uno al lado del otro, necesito decir que flote. ¿Y cómo hago que floten? Puedo hacer esto, la etiqueta float, que floten hacia la izquierda o se ordenen de izquierda a derecha. Voy a guardar con control S y actualizo. Y miren que automáticamente se van a ordenar de izquierda a derecha. Voy a cambiar el color del footer para que no se confunda con el encabezado, que tienen el mismo color, violeta. Control S, punto y coma, control S, actualizo y ahora sí. Entonces miren que cada una de las etiquetas, voy a borrar esto del menú de navegación, control S, miren que cada una de las etiquetas o cajas ahora están ubicadas una al lado de la otra. Control S y miren, una al lado de la otra, solamente definiendo esto, que todas sean flotantes o elementos flotantes y se ubiquen uno al lado del otro. Si yo quiero que uno de esos elementos no esté flotando, yo puedo indicarle individualmente, por ejemplo al encabezado, que el elemento flotante no lo afecte. Le escribo flotar, no, que no flote. Control S, actualizo y miren, dejó de ser un elemento flotante y no se va a ubicar uno al lado del otro. Se convierte nuevamente en un bloque. Recuerden que el bloque se ubica de forma vertical, uno encima del otro. Este pasa a ser un bloque y la siguiente línea pasa a ser elementos flotantes, respetando el espacio que tiene el bloque de acá. Voy a borrar esto, control S, y ahí tenemos los elementos flotantes. Y ya con los elementos flotantes, voy a borrar esto un momento, control S, podría definir la primera estructura o maquetación HTML, sabiendo lo que es elemento flotante, anchos y altos. Miren que cuando yo le quito el alto, el ancho y el alto a todas las etiquetas, automáticamente los valores de ancho y alto van a ser definidos según el contenido. Si yo llego a agregar más cosas al contenido, automáticamente va a crecer ese espacio. Sería un ancho y un alto estático. Guardo, actualizo y listo. Tienen un ancho todos de 300 píxeles y un alto de 100 píxeles. Ahora, miren que este de color, el pie de página, no está de este lado. No está ubicado del lado derecho. ¿Por qué? No cabe.
Los elementos flotantes tienen una particularidad. Ellos se van a ubicar uno al lado del otro mientras exista el espacio necesario para que ellos entren allí. Si aquí se ha definido que tenga un ancho de 300 píxeles, pero en este espacio o este espacio vacío es menor a 300 píxeles, no cabe en realidad. Si él nota que no cabe allí, lo que hace es bajar. Miren que si esto lo visualizo en unas ventanas más pequeñas, el contenido se va ajustando. ¿Listo? Tiene 300 píxeles, el otro tiene 300 píxeles, pero como este espacio de aquí al lado es muy pequeño, no cabe. Por lo tanto, se van a ubicar uno debajo del otro. Si la pantalla es un poco más grande y la voy creciendo hasta ocupar un espacio libre aquí donde él vea la posibilidad de entrar allí, él se mete y sube. Miren, allí subieron 300 píxeles, 300 píxeles y se van ubicando automáticamente. Miren, si lo abro y hay espacio para que este entre acá, se va a meter y listo. Y así va creciendo poco a poco y ellos se van ubicando uno al lado del otro dependiendo de si caben o no caben. También lo puedo ver acá cambiando el ancho. Miren que si está de 100 píxeles de ancho, ahora sí cabe uno al lado del otro. 200 va creciendo, todavía cabe. 300, control S, ya no cabe, este ya no cabe allí, no hay el espacio suficiente. 400, y miren, ahora caben de A3 o de 2, dependiendo si, recuerden que esto depende del tamaño de la pantalla, cuando son elementos flotantes. Si yo le quito el elemento flotante y lo dejo así, miren, ahí está. Pero, ahora, ¿qué pasa si esto es de 800 píxeles y actualizo? Le estoy dando unas medidas estáticas en píxeles y eso afecta el diseño, ya que no se va a ajustar al tamaño de pantalla. Miren, por ejemplo, estos contenedores. Acaba el encabezado, pero hay un espacio que no se logra ver. Me toca en el navegador o en la pantalla donde esté visualizando moverme hacia la derecha o hacia la izquierda para poder leer todo el contenido. Miren, voy a agregar en el encabezado, voy a agregar más cosas. Control C, control V, control S, actualizo y miren, hay cierto contenido que no logro visualizar y para poder verlo completo me toca ir hacia acá. ¿Sí? Eso es cuando estoy utilizando píxeles para definir los anchos. Miren que yo puedo definir entonces un ancho de contenido de 1800 píxeles. Creo que no cabe en mi pantalla. Miren, no cabe. Entonces me toca hacer esto para leer los contenidos constantemente. Para que un contenedor ocupe o se ajuste al ancho de la ventana, si lo dejamos por defecto sucede eso, se va a ajustar al ancho automático. Excelente. Miren que se va a ajustar y no me sale la barra de navegación y puedo visualizar todo el contenido. Pero cuando voy a trabajar con elementos flotantes para ubicarlo uno del lado del otro, lo al leer, control S y actualizo, miren lo que pasa. Cada caja automáticamente el tamaño del ancho se va a ubicar dependiendo del contenido. Si yo quiero controlar eso, el ancho, pero seguir utilizando elementos flotantes, obligatoriamente tengo que utilizar el width, el ancho, y definirlo no en píxeles, sino en porcentajes. Si yo quiero que ocupen el 100% de la ventana, escribo 100%, actualizo, y miren que automáticamente cada una de las cajas va a ocupar el 100% de ancho. 100% está afectando a todas estas cajas que he definido anteriormente acá. Voy a borrar esto otra vez. Todas las cajas tienen el 100%. ¿Dónde están los estilos? El 100%. Si quiero que ocupen la mitad de la pantalla, escribo 50%. Vengo acá, actualizo. Cada una está ocupando la mitad de la pantalla, el 50%. El otro 50% queda libre, entonces es aprovechado por una caja para ubicarse allí.
estoy dividiendo el contenido en dos partes y siempre va a estar dividido en dos partes porque cada caja está destinada a ocupar el 50% de la pantalla sin importar el tamaño de la pantalla en que esté visualizándose. Ocupa el 50% y la otra el 50% de la pantalla y se ajusta a los diferentes tamaños de pantalla o visualización. Puede ser un celular, una tablet o pantallas de diferentes tamaños. Siempre voy a tener esto dividido en dos partes. Si lo utilizo así en porcentajes, ahora nos queda mucho más fácil. Si queremos entonces mostrar o dividir la pantalla en tres secciones, en tres partes y no en dos como se ve acá, es decir, que puedan entrar tres cajas en todo el ancho de la ventana, vamos acá al código para que quepan tres cajas una al lado del otro en todo el ancho de la ventana, que sería el 100%, divido 100% entre 3, da un aproximado de 33%. Control S, actualizo y miren que ahora caben tres cajas de forma horizontal, 33%, 33% y 33%. Si quiero que quepan 4, 25%, sería 100% entre 4 y quedan 4 en líneas, 4 cajas en línea. El encabezado, menú de navegación, contenido principal, enlaces relacionados. La suma de todas las 4 cajas, 1, 2, 3, 4, da 100%. No queda espacio para más nada. Por lo tanto, la quinta caja baja. Solamente caben 4. Si yo llego a agregar un espacio adicional, así sea de un píxel, una de estas cajas bajaría, porque estaría superando el 100% de las que voy a crear un margen entre ellas de un píxel. Por ejemplo, un margen de un píxel. Existe un margen entre las cajas de píxel. Actualizo y miren que se ha creado un espacio adicional entre caja y caja, pero se bajó la cuarta caja. Cada una ocupa el 25%, pero ya no caben las 4. Las 4 sí dan 100%, pero recuerden que acabo de dar un píxel adicional a los márgenes, afectando entonces al tamaño completo. 4 cajas ya no caben. Hay 100%, si yo uno las 4 cajas habría 100% más los píxeles que acabo de agregar a cada cajita. A cada cajita se le está agregando 2 píxeles en realidad, ya que tiene un píxel al lado izquierdo de margen y un píxel al lado derecho, y son 1, 2, 3, 4, 5 cajas. Entonces miren que los márgenes afectan también el espacio. Si quito el margen, ahora sí cabe. Si yo llego a agregar un borde, vamos a ver, el borde también ocupa espacio. Border estilo, cualquier tipo de borde, y guardo y actualizo. Miren que ya no cabe. Cada caja mide 25% de pantalla, o el ancho del borde se le está sumando, por lo tanto ya no caben las 4 cajas. Si por algún motivo quiero utilizar bordes, pero no deseo que eso afecte al tamaño o no se le agregue adicionalmente al tamaño de cada caja, utilizo la siguiente línea: Boss, Sizing, Border, Boss. Esto incluirá en el 25% o en el porcentaje de ancho y de alto de cada caja el borde. Lo incluirá, no lo adiciona, sino que lo incluye, logrando así colocar un borde en cada caja y que no afecte el porcentaje de ancho de cada uno. Eso en caso de que ustedes quieran utilizarlo. Por ahora lo voy a quitar, pero ya saben que lo pueden implementar. Y voy a quitar los bordes. Actualizo, pero esa última línea no me ayudaría si estoy trabajando con márgenes. Por ejemplo, margen de 2 píxeles. Actualizo y no me ayuda mucho, pero puedo trabajar con los márgenes para organizar mi contenido mucho mejor. Por ejemplo, si yo tengo que cada caja ocupa el 30% de la ventana, 30%, 30%, 30%, da 90%.
dejando un 10% libre. Para que se vea más organizado y no quede ese espacio adicional allí, tan amplio, yo puedo distribuir ese espacio entre los márgenes. Ese 10% lo puedo dividir entre 4 para definir 4 márgenes acá. Los márgenes izquierdos. Le doy un margen izquierdo a cada uno, dividiendo ese 10% que me quedó adicional. 10% entre 4 da 2,5. Entonces los márgenes no los doy en píxeles, aprovecho los porcentajes. 2,5 o 2.5 creo que es por ciento. Control S, actualizo y pasa esto. ¿Por qué? Le acabo de dar un margen de 2,5 pero de forma general. Voy a agregárselo solamente al lado izquierdo. Un margen izquierdo de 2,5. Guardo, actualizo y ahora sí. Miren que se está centrando el contenido. Ese 10% se ha distribuido en los márgenes izquierdos. Hay 2,5, 2,5, 2,5 y 2,5 adicional. Y ya me podría preocupar por el margen superior. Margen top, margen superior, arriba de la cajita de 10 píxeles. Voy a dárselo en píxeles. Actualizo y miren que se separó. Ahora siempre van a estar centrados las cajitas sin importar el tamaño de la ventana. Miren que van a estar centradas. Si las tengo de 15%, y actualizo, todavía caben así. De 40%, y actualizo, caben 2. Si quiero que estén centradas, yo sé que van 40% en una caja y 40% da 80%. Me queda 20% libre. Aprovecho los espacios que necesito para centrar estas dos cajas. ¿Cuáles son esos espacios? Este espacio de la izquierda, el espacio que hay entre las dos cajas y el espacio que vendría en la parte derecha. Entonces divido 20% que me quedó libre entre esos tres espacios. Daré un aproximado de 20% entre 3 serían 6%. No es algo exacto en realidad. No estoy usando la calculadora, daría 6, algo por ciento. Entonces voy a ponerle un margen izquierdo de 6%. Control S, actualizo y se centra. Está más centrado las dos cajitas. Y el margen superior, para separar cada cajita de forma vertical, de 20 píxeles. Control S, actualizo y ahí está. Está centrado. Está un poco más centrado en el ancho de la ventana sin importar el tamaño de la ventana donde se mire. Voy a volver todo a la normalidad y aprovecho para indicarles que ya con esto podemos crear plantillas o maquetas para cualquier proyecto sin importar el diseño que nos presente o el que nosotros plasmemos en algún boceto, ya sea en un tablero, en hojas o en cualquier programa. Podemos crear cualquier maqueta HTML inicial para poder empezar cualquier proyecto de una forma bastante fácil, sencilla y adaptable, lo cual vamos a implementar en el siguiente video. Poner en práctica todo lo que vimos en este pequeño tutorial para poder crear la maquetación. No se lo pierdan y van a ver con otros ojos lo fácil que sería crear una página, o al menos su estructura básica, sin el contenido. Nos vemos en el siguiente video.